Hola querida iglesia, ¿cómo está? Dios les bendiga. Estamos nuevamente para compartir, ¿cierto? Como cada viernes lo hacemos, ¿cierto? Para compartir la palabra del Señor, para poder orar, para poder tener un tiempo de orar por las necesidades que llegan a la iglesia. Hay tanta necesidad, amados hermanos, en la iglesia para orar y queremos este día dedicarnos un momento a poder orar por aquellas necesidades de aquellos hermanos que están pasando por enfermedad exclusivamente y específicamente y poder orar por ellos. Amén. Así que vamos también a tener un momento para poder compartir la palabra del Señor y vamos a tener un momento para edificarnos. Amén. Quiero que oremos en primer lugar. Voy a orar. Amén, y vamos a compartir la palabra de Dios. Señor, gracias, te bendecimos, te honramos, damos gloria a tu nombre. Padre, en este instante, Señor, somos agradecidos, Padre, por estar en tu presencia, Señor, por estar sentados a la mesa, Señor, para oír tu palabra. Señor, nos sentamos, Señor, para oír tu palabra, nos ponemos cómodos, Señor amado, para que tú hables a nuestras vidas. Señor, rogamos tu bendición sobre tu palabra, Señor, tu dirección. Señor amado, te damos gracias, Rey de Gloria, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bien, vamos a ir de lleno a la palabra del Señor. Amén. Estamos compartiendo, ¿cierto? Estamos en la etapa de crecer. Estamos compartiendo acerca del crecimiento, de cómo crecer, en qué áreas crecer. ¿Ya? Es importante que el pueblo, el discípulo, el ministro de Dios, como queramos llamarle, es importante que esté creciendo espiritualmente. Y hay áreas específicas en las cuales vuelvo a decir, con el ministro, el discípulo tiene que crecer. ¿Ya? Hay muchas áreas esa área de crecimiento es muy vasta, es muy grande. Hay muchas áreas con las cuales tenemos que crecer. Y quiero que leamos algunos pasajes de la Biblia y allí podamos sacar una enseñanza de aquellos pasajes. Vamos al libro de Lucas, capítulo 2, versículos 46 y al versículo 49. Vamos allí a estar leyendo la palabra del Señor. Y dice así: Aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: Hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí, tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscáis? ¿No sabéis que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Entonces, Lucas nos cuenta una etapa de la vida de Jesús. Y la historia que Lucas, el doctor Lucas nos cuenta, es una historia la cual no sale en ningún otro, en ningún otro libro, en Mateo, en Juan o en Marcos, ¿ya? En ningún otro evangelio. Ahí está. ¿Ya? Es una historia, un relato en el cual no sale en ningún otro evangelio. Entonces Lucas es el único que se dedica ya a hablar de esta etapa de la vida de Jesús. La etapa de la vida de los 12 años. La etapa de los 12 años de Jesús, cuando Jesús tenía 12 años. Y vamos a aprender allí algunas cosas importantes. Dice que la historia nos comenta que todos los años era una tradición para los judíos ya ir a una fiesta a Jerusalén. En Jerusalén se celebraba una fiesta, la fiesta de los judíos. Había muchas fiestas,
¿ya? Y cada año era costumbre de que la gente viniera de distintos lugares a Jerusalén y se reuniese en ese lugar para poder, ¿cierto?, asistir a esa fiesta. Entonces, este año, así consecutivamente, los padres de Jesús estuvieron viniendo por mucho tiempo, ¿cierto?, a esa fiesta. Y ahora nos encontramos cuando Jesús tenía 12 años. 12 años ya de su vida, y vienen los padres, como es costumbre, ¿cierto?, al lugar, a Jerusalén, a la ciudad de Jerusalén, para poder asistir a esa fiesta. Pero resulta que después de algunos días, terminada la fiesta, dice que los padres se fueron a sus casas. Allí había distintos medios los cuales llegar a su casa, porque mucha gente eran de lejos. Entonces los padres de Jesús dice que llegaron a su casa, ¿cierto?, después de algunos días, y no encontraron a Jesús. ¿Ya? No estaba Jesús por ese lugar. Entonces, creo que veamos el versículo 41, para que entendamos la historia. Dice, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años, subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba en compañía, entre la compañía, anduvieron camino del día y le buscaron entre los parientes y entre los conocidos. Pero como no lo hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole. Entonces resulta que cuando se dieron cuenta los padres que Jesús no estaba allí, dice que comenzaron a buscarlo entre sus vecinos, comenzaron a buscarlo entre sus parientes, comenzaron a buscarlo, ¿cierto?, entre la gente, entre las caravanas que habían allí, que se prestaban también para llevar gente. Y los padres comenzaron a preocuparse porque el niño no estaba allí en ese lugar. El niño no estaba ni siquiera con sus vecinos, no estaba con sus amigos, no estaba con sus parientes, no estaba en ningún lugar. Entonces estos padres deciden volver a Jerusalén, ya, donde había sido la fiesta de los judíos. Y dice que allí encontraron a Jesús. Allí encontraron al niño, ya entre los doctores de la ley. El niño estaba allí sentado. Dice el versículo 48, dice, y cuando le vieron, 46 dice, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles, ¿dónde estaba Jesús? La gente lo buscaba, la familia lo buscaba por todos lados, lo buscaban los vecinos, lo buscaban donde sus parientes. Pero creo que nunca se imaginaron los padres que podía estar en el templo. El lugar menos indicado, a lo mejor, para poder buscar a Jesús era el templo. Nunca se imaginaron ellos que podía estar en el templo. ¿Y que estaba allí? Jesús dice que estaba allí sentado allí entre los doctores de la ley, entre los sabios, por decirlo así, oyendo, haciendo preguntas, respondiendo las cosas que los sabios no sabían. Cuando preguntaba y los sabios no sabían cómo responder, él daba la respuesta y la gente se maravillaba por sus dichos, cómo él respondía, cómo sabía tanto. Ya hoy día, ¿dónde encontramos a un niño de 12 años? Lo encontramos en las calles. Hoy día un niño de 12 años puede estar metido en el celular,
Hoy día un niño de 12 años, vemos las noticias, podemos verlo en medio de la delincuencia, pero difícilmente, ¿cierto?, podemos encontrar a un niño en el templo, ¿cierto? En las calles podemos encontrarlo haciendo maldad, delinquiendo, robando, pero pocos son los que pueden estar en el templo, sentados allí para oír la palabra del Señor. En las drogas podemos encontrarlos con sus amigos. Pero Jesús dice que a esa edad se encontraba en el lugar más indicado, en el lugar más correcto, donde, y tal vez el lugar más correcto, tal vez el lugar, como le decía, menos esperado para encontrarlo allí. Nunca se imaginaron que podía estar allí. Estaba en el templo, en medio de los doctores de la ley. Jesús estaba interesado en aprender. Jesús estaba interesado en conocer más de la ley. Y Jesús hacía preguntas. Y Jesús estaba atento a los comentarios, a lo que los doctores de la ley hablaban entre sí. Porque Jesús estaba interesado en crecer. Estamos hablando, ¿cierto?, de crecimiento. Nuestro lema este mes es el crecimiento, que tenemos que crecer. Y Jesús estaba interesado en crecer espiritualmente. Y Él fue allí al templo y se sentó junto a los doctores de la ley. Porque seguramente tenía hambre de aprender de la ley. ¿Cuántos de nosotros estamos a lo mejor haciendo lo que Jesús hacía? Venimos a la casa del Señor para aprender, venimos con hambre. ¿Cuántos estamos viniendo con hambre, con anhelo, con deseo de escuchar la palabra de Dios? Jesús quería conocer mucho más. ¿Ya? Jesús estaba interesado en conocer más, mucho más de lo que Él sabía, porque quería, ¿cierto?, quería aprender de una forma, perdón. Y de esta forma Jesús crecía, oyendo, estando allí en el lugar más correcto, el lugar más indicado para crecer espiritualmente es en la casa de Dios. Porque en la casa de Dios, ¿cierto?, aprendemos de su palabra. En la casa de Dios, ¿cierto?, hay comunión. El lugar más correcto, el lugar preciso para crecer espiritualmente es la casa de Dios. Y en el versículo 48 dice que al encontrar los padres a Jesús, cuando lo encontraron allí que estaba sentado, lo regañaron. Oye, ¿por qué estás en este lugar? ¿Por qué no avisaste? Te buscamos por todos lugares, te buscamos por cada rincón y tú no estabas. Y comienzan los padres a darle un tremendo sermón, retándolo porque no lo encontraban. ¿Ya? Pero me gusta la respuesta sabia que Jesús dio. Este niño de 12 años dio una respuesta tan sabia. Y él dice, ¿por qué dice, ¿por qué se angustian? ¿O por qué me buscáis? El versículo 47, 48, 49 dice, entonces
A ver. Ya. Cuando los padres vinieron a Jesús y cierto, retándolo, y él le dijo, ¿por qué se angustian? ¿Por qué se desesperan? ¿Por qué se enojan? ¿Acaso no saben que en los negocios de mi Padre yo tengo que estar? Entonces, qué sabia respuesta de Jesús para sus padres. ¿Por qué me buscan? ¿Por qué se angustian? ¿Por qué se desesperan? Si estoy en el lugar correcto. ¿Dónde debería estar Jesús? El lugar más correcto donde tú y yo tenemos que estar para aprender la palabra de Dios. No es allá afuera, sino que es en la casa de Dios. Dice, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre debo estar? En el negocio de mi Padre Celestial debo estar. El mejor lugar para crecer es buscando las cosas del Padre. Es buscando las cosas de Dios. Las cosas del reino. Buscando las cosas que de Dios se crece espiritualmente. No hay otra forma de crecer. Hay muchas formas también de crecer. Congregándonos. Congregándonos, es importante congregarnos, porque eso demuestra también, ¿cierto?, un crecimiento espiritual. En la comunión con Dios se crece, escudriñando las Escrituras se crece. Y para Jesús era importante y era necesario estar en el templo. ¿Cuántos tenemos, cierto, como segunda opción el venir a la iglesia? O al revés, ¿cuántos tenemos como primera opción venir a la iglesia el día domingo? Yo voy a la iglesia porque, siempre lo decimos, porque no tengo nada que hacer, ¿cierto? Voy a la iglesia porque me sobra tiempo. O voy a la iglesia porque quiero aprender de Dios. O voy a la iglesia porque tengo comunión con los hermanos. O voy a la iglesia porque allí aprendo y allí crezco en la palabra, en el conocimiento de la palabra de Dios. Y Jesús dice que había un anhelo en su interior de conocer, ¿cierto?, de estar en ese lugar. Incluso dice que él, cuando sus padres se fueron, él se quedó a propósito en ese lugar. Porque él tenía hambre de aprender. Él quería crecer espiritualmente, no ser un niño como los demás a lo mejor, sino que quería ser un niño diferente, un niño que conociese la palabra del Señor. Vemos también a Samuel, que vivía en el templo o cerca del templo. Y dice que en 1 Samuel 2:26, dice, y el joven Samuel, y yo quiero que aquí podríamos decir el muchacho, o podríamos decir este adolescente Samuel, porque era un joven, un muchacho, iba creciendo, dice, y era acepto, aprobado. Dios se sentía contento, alegre con Samuel, por el solo hecho de que él iba creciendo en el conocimiento de la palabra de Dios. Por el solo hecho de estar cerca de la casa de Dios, nos trae como consecuencia un crecimiento espiritual. Por el solo hecho de estar en la casa del Señor, de venir, congregarnos y aprender de su palabra, nos trae crecimiento. En la casa del Señor se aprende a crecer, se aprende a avanzar. En la casa del Señor se aprende a dar un nuevo paso, nuevos escalones hacia arriba. En la casa de Dios tenemos que dar escalones hacia arriba,
no hacia abajo. Creciendo, crecer es dar escalones hacia arriba, es avanzar hacia arriba, no es retroceder. Entonces, amados hermanos, en Jesús había un interés de creer, de crecer y de conocer las cosas de la ley. Ojalá que en nosotros haya ese sentir. Ojalá que en nosotros haya ese sentir, que cuando venimos ¿cierto? Cada domingo a la iglesia podamos decir, oh, me voy a levantar temprano, voy a hacer las cosas temprano, porque yo tengo que estar en la casa del Señor hoy día. Si alguien me llama o no, porque ¿sabes qué? Yo tengo que estar primero en la casa de Dios. Como primer requisito, podríamos decirlo, yo tengo que estar en la casa de Dios, porque allí estoy aprendiendo, porque por eso estoy creciendo, porque estoy en la casa del Señor. El lugar correcto es la casa de Dios. Allí podemos aprender. ¿No sabéis que en los negocios de mi Padre tengo que estar? La gente muchas veces no nos entiende. No nos entiende a veces que tenemos que dejar una visita por venir a la iglesia. No nos entiende que a veces tenemos que dejar de hacer algo porque tengo que venir a la iglesia. Y no porque sea una obligación, sino porque hay como un anhelo. Que no sea por obligación que tú vienes, sino que sea un anhelo, un deseo de estar allí en la casa de Dios. Que no sea porque no tienes nada que hacer, sino que porque hay un interés en ti de crecer en la obra de Dios. La gente no entiende que a veces hay que orar cuando oramos. La gente no entiende que tenemos que congregarnos. ¿Cómo vaya a ir a la iglesia nuevamente? Pero aquellos que entienden, ¿cierto? Aquellos que entienden, ¿cierto? Saben que es hermoso, que es delicioso estar en la casa de Dios. Crecer para Dios nos hace bien a nosotros. Yo y tú, o tú y yo, somos los únicos beneficiados en esta etapa. ¿Ya? En Tercera de Juan, que en esto quiero terminarles, Tercera de Juan dice amado, dice que yo quiero que tú seas prosperado en todas las cosas, así como prospera tu alma. ¿Ya? Dice, para que tú, pon tu nombre allí, para que tú seas prosperado, ¿ya? Y seas prosperado en cuanto en todas las cosas. Y que tengas, dice, salud, así como prospera tu alma. Cuando tu alma prospera, cuando tu alma está bendecida, cuando tu corazón está bendecido, viene la prosperidad económica, viene el trabajo, viene infinidad de consecuencias. Amado, yo quisiera dejarte esta tarde con esta palabra. Animémonos a crecer. Tomemos el interés en nuestro corazón de aprender a crecer en las cosas del Señor. Amados, que Dios les bendiga. Vamos a estar orando por algunas necesidades de oración. Hoy día tengo una lista tan grande de oración. Hay tanta necesidad de orar y vamos a orar. Vamos a orar por sanidad específicamente. Vamos a estar orando por Alejandra Mardones. Vamos a estar orando por Javier Ancar, por nuestra hermana Irma Cáceres, por Madeleine Rodríguez, por Charlotte, por Leniana Fernández, por Leticia Rodríguez, por María Jara, por María Pavés,
Fernando Mutis, Alejandra Aguilera, Ignacia Núñez, Ingrid Guzmán, Sofía Solís, Óscar Martínez, Ingrid Guzmán, don Mario Fernández, Víctor Vázquez. Necesitan que los apoyemos en la oración. Oremos al Señor. Señor, gracias. Padre, oramos en el nombre de Jesús para que tú ministres. Señor, oramos por la necesidad que tienen nuestros hermanos, Señor, nuestros amigos, nuestros compañeros. Señor, que tu Espíritu, Señor, pueda tocar sus vidas, que tu Espíritu pueda tocar sus corazones, Señor. Padre, ve allí con una palabra, Señor, de sanidad, con un toque de tu Espíritu, Señor amado, ministrando sanidad. Señor, yo te ruego de que tú obres, Señor amado, que donde hay necesidad de algún milagro, Señor amado, que tú seas haciendo un milagro. Señor, donde hay necesidad de consuelo, que tú seas consolando. Señor, donde hay una palabra de aliento, Señor, tú poniendo aliento en los corazones. Señor, bendecimos tu nombre y damos gloria, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Amén. Dios les bendiga. Espero aquí oír tu voz y conocer tu corazón. Te elijo a ti, te elijo a ti. Sin hacer sonido alguno de una vocal, yo perderé al hablar. Háblame, camina sobre el mar, contigo estoy, di nunca me dejarás, te creo mi Dios. Quebraste mis cadenas, Dios, digo tu nombre, se va el temor, la eternidad está en ti, y cada dicha y oración tú reina en mí, tú reina en mí. Y nada más que pueda hallar para llenar mi ser, cambiar. Abrázame, oh, abrázame, defensor de abandonados, de corazón muy destrozado, me sostendrás, tú me sostendrás, y te caminas sobre el mar, contigo estoy, di nunca me dejarás, te creo mi Dios. Quebraste mis cadenas, Dios, digo tu nombre, se va el temor, la eternidad está en ti, y cada dicha y oración tú reina en mí, tú reina en mí. Tú reina en mí. A Cristo sé exaltado, tus caminos son más altos. Lavo todo mi error en Dios, no hay amor más mayor en Dios. Cristo sé exaltado, tus caminos son más altos. Lavo todo
mayor, más mayor,